Entonces, ahí esta partecita, muchos usan que el verbo conocer implica que la Santísima Virgen pues tuvo relaciones con San José. Pero San José y la Santísima Virgen están diciendo ahí en la Sagrada Escritura que estuvieron ahí teniendo pues, relaciones bajo este criterio, pues nosotros debemos de preguntarnos si realmente eso es lo que significa. El verbo conocer es ahí donde ponemos ahorita la atención. Dice el texto de 1.25 que San José, no la conoció hasta que no dio a luz a su hijo. Y entonces ahí se supone que San José lleva a la Santísima Virgen allá a su casa y ahí la conoce. En la traducción incluso de la Biblia de los Testigos de Jehová, ahí tal cual, de manera explícita, ellos dicen que la Santísima Virgen con San José tuvo relaciones. Entonces, aquí el detalle que nosotros debemos de tener con esta cita bíblica es recordar primero que la intención de San Mateo en el Evangelio, pues no va a ser la de narrar, no va a ser la de narrar lo que está pasando con María, sino más bien trata San Mateo de darnos a conocer la vida de Jesús, cómo Jesús entra en el mundo. Eso es lo que nosotros debemos ahí de considerar. San Mateo tiene esa intención. ¿Cómo es la entrada de Cristo en el mundo? Es decir, su encarnación. Por lo que para nosotros este texto ni afirma ni niega, ni afirma ni niega la virginidad. Esta parte la debemos de tener ahí siempre, siempre, pues muy en consideración. San Mateo ni afirma ni niega, no le interesa. Vamos a pasar a la otra cita que tenemos para ver qué nos dice ahora en este caso San Lucas, Lucas 2.7, Lucas 2.7. Lucas 2.7 dice el texto que la Virgen dio a luz a su primogénito. Y aquí es donde entonces se pone el acento en la cuestión de la primogenitura. Algunos dicen por deducción, si Cristo es el primogénito, entonces significa que después de él vinieron otros. Si fue el primero, pues entonces tuvo que haber segundo y tercero y cuarto, quinto y todo lo que haya seguido. Y esta conclusión, por supuesto, pues es falsa. La palabra primogénito se refiere sí al primer hijo, pero no porque haya habido un primer hijo significa por default que tuvo que haber más hijos. Eso no lo significa. Sí. Podemos decir, bueno, de ustedes, quien tiene a sus hijos, pues el primero de sus hijos fue eso, el primogénito, y punto. Y no significó que entonces hayan tenido más hijos. Quizás sí tuvieron ustedes más hijos, quizás no tuvieron más hijos, pero sin importar la cantidad de hijos, el primero pues es el primero. Y así se le dice. No podemos decir que si hay un primero, a fuerzas tiene que haber un segundo. Entonces, estas dos son las citas que nos presentan luego los protestantes cuando nos cuestionan de esto. Mateo 1.25 y Lucas 2.7. Vamos a dar un pasito más. ¿Cuáles son tus argumentos que también se tienen? Este que seguramente pues todos conocemos, que nos han dicho más de alguna ocasión, lo que tiene que ver con los hermanos de Jesús. Aquí tenemos muchos textos, hay muchos textos que nos hablan de que en el Evangelio y en algunos textos después del Nuevo Testamento, Jesús tuvo más hermanos. Incluso algunos textos se dan también ahí hasta los nombres de los hermanos de Jesús, los hermanos y las hermanas de Jesús. Los hermanos de Jesús, aquí están sus nombres. De acuerdo a lo que dicen esos textos, Santiago, José, Simón y Judas. Y en algún otro momento también ahí se habla de las hermanas de Jesús. No conocemos cuáles son los nombres de las hermanas de Jesús, pero sí se nos menciona esto. ¿Qué responder ante esta realidad? Tenemos que fijarnos acá un poquito en el griego, vamos a meternos a este término griego, que es la palabra adelphos. La palabra adelphos la usan los griegos para significar a los que nacen de un mismo origen carnal, no necesariamente de una misma mamá. Aquí lo vamos a ir comprendiendo adelantito. Adelphos es griega, es una palabra griega, y la palabra hebrea
antes de Adelfos es Aj. Esta palabra en hebreo, después para el griego, pasa a ser como el Adelfos. Fue la traducción. En el hebreo nos queda mucho más claro. En el hebreo significa hermano carnal, hijo de la misma mamá, o también pariente próximo. Y aquí entonces nosotros podemos ver que el término hermano que se usa en la Sagrada Escritura, pues va a tener una polivalencia, es decir, tiene varios significados. Una amplia gama de significados donde está pariente, donde están los miembros de un mismo clan. Y tenemos ahí bastantes citas bíblicas para comprobar eso, del uso que se le da a esa palabra hebrea aj o en el griego adelfos. Está el libro de las Crónicas, en los capítulos del 1 al 9, en el 15, 5, 10, el capítulo 2 de Esdras, en Nehemías el 7, en Génesis 13, 8, 14, 14, 16, Génesis 29, 12, 15, Génesis 29, 12, 13, el segundo libro de Reyes, el Cantar de los Cantares. Vamos a meternos a una cita bíblica. Vamos a irnos, nada más para que ustedes lo vayan checando, al libro del Génesis. Vamos a irnos al capítulo 29 del Génesis para que podamos nosotros compartir esta partecita desde la realidad pues de la misma escritura. Me voy a poner acá en la Sagrada Escritura para que podamos nosotros darnos cuenta de lo que está significando. Vamos a ver ahí en la Biblia Online, ahí en el Antiguo Testamento. Vamos a analizar el libro del Génesis. Nos vamos a ir al capítulo 29, que es el que estamos hablando acá nosotros. Y ahí en el capítulo 29 vamos a fijarnos en estos versículos. Primero en el versículo 10. Dice, apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Entonces recordemos aquí esta partecita, como Jacob está acercándose a Raquel, que era hermano de su padre e hijo de Rebeca. Entonces, esta partecita, Labán, que era ahí el papá de esta fulana, pues nos da a entender que al final y al cabo, Jacob y Raquel, que después fueron esposos, se presentan como hermanos. Pero pues ahí la cosa, pues no significa que hayan sido hermanos carnales, en ese sentido. Vamos ahora a otra del Génesis, también ahí para ir comprobando esta partecita de lo que se nos va diciendo. Vamos a hablar, quizás el caso más emblemático, el capítulo 13, de un pleitito que se echaron por allá, Abraham y Lot, ¿sí? Entonces, Abraham y Lot eran tío y sobrino. Abraham, dice aquí el versículo 2, era muy rico, tenía animales, plata, oro, y se va con su sobrino, se va con Lot. Lot, dice aquí, iba con Abraham, tenía también sus rebaños, sus vacas, sus tiendas. Y dice, la tierra ya no les permite vivir en un mismo lugar. Sus rebaños eran muy grandes y entonces pues hay pleitos, ¿verdad? Está la pelea entre los pastores de Abraham y de Lot. Y entonces esta frase, Abraham le dice a Lot, mira, es mejor que no haya pelea entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo este término adelfos, pues tiene una polivalencia. Y esta realidad es la que nosotros debemos siempre de pues, estar atentos. Porque si no, luego, pues con facilidad, por ahí los protestantes, ahí nos van como a querer sorprender en ese sentido. Y pues pues eso refleja que hay más bien una especie de ignorancia en la Sagrada Escritura por parte de ellos, porque realmente pues no es que suceda de esa manera. Entonces, cuando se habla de los hermanos de Jesús, ahí en la Sagrada Escritura, se está hablando más bien de esta realidad. Son parientes cercanos, pueden ser primos, pueden ser también miembros del mismo clan, de la misma tribu, que era como se movían allá en aquella época los judíos, los primeros judíos.
Ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Cómo resolvemos esta partecita desde la realidad del Nuevo Testamento? Aquí la partecita es, pues, darnos cuenta en este artículo que tenemos acá nosotros. El artículo, él, dice Marcos 6:13, dice lo siguiente, ¿no? Jesús, el hijo de María. Y entonces, al hablar del hijo de María, nos está haciendo referencia de que es uno, es él. Si Marcos 6:13 dijera que Jesús realmente fuera un hijo de María, entonces esta partícula indeterminada significa que habría otros. Pero cuando se usa el él, esto significa que solamente hay referencia a uno. Yo puedo decir, bueno, pues hay una mujer por allá que anda en el jardín. Pues sí, una entre tantas. O puedo decirle a alguien, mira, esa es la mujer a la que yo te estaba diciendo. Entonces, usar el artículo definido o indefinido es lo que aquí nos da esa primera oportunidad para resolver. Después en los capítulos 15, el capítulo 15 acá de Marcos y el 27 de San Mateo, nos da estos nombres, ¿no? Dice los nombres de los hermanos de Jesús: Santiago, José, Judas y Simón. Y ahí es donde ellos, los protestantes, generalmente se agarran para decirnos, bueno, entonces Jesús tuvo más hermanos, entonces la Virgen sí tuvo más hijos. Aquí hay otro detalle. En estas dos citas bíblicas se nos muestra que hay otra María. Y en el Evangelio, podemos darnos cuenta de ello. Permítanme tantito que me están diciendo que no se ve la diapositiva. Vamos a tratar de checar qué está pasando por acá. Entonces, tenemos que estar ahí atentos a esta realidad. Creo que ya se ve ahora sí la diapositiva. Ahí estamos entonces. Me regreso un poquito, ¿no? Entonces, les decía esto del artículo de él, dado que usa esta partícula, este artículo definido, entonces es alguien concreto a quien se refiere. Si fuera alguien indeterminado, pues sería el un, y eso implica que hay más. Y en las otras dos citas que estamos hablando, estamos teniendo esta referencia precisamente acá en Mateo y en Marcos. Cuando está la muerte de Jesús, se habla de otra María. Y esa otra María es madre de Santiago y de Juan. Ahí se dice con toda claridad. Esto entonces nos permite a nosotros darnos cuenta que no hay una sola María, que hay otra María entre el grupo que sigue a Jesús. Y al seguir al Señor Jesús, entonces tenemos ahí ese dato. Y luego quizás una de las citas pues más emblemáticas también. En el momento en que Jesús está muriendo en la cruz, Juan 19, escuchamos esas últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando le dice al apóstol, mira, ahí tienes a tu madre, le dice a María, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Pero lo interesante es cuando le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y entonces esto nos ayuda a sacar esta conclusión. Si hubiera tenido más hijos María, pues definitivamente se hubiera ido con ellos. Jesús le hubiera dicho a los hermanos, pues ahí les encargo a mi mamá, la cuidan por favor, se hacen cargo ustedes de ella. Esto nosotros lo debemos de tener en claro. Ahí están entonces, cuando nos preguntan esto, pues estas citas nos ayudan a descubrir pues la confusión que se puede presentar. Vamos a dar un paso más. La tradición, pensemos en los santos padres, en aquellos primeros autores de la época, de los primeros siglos en la vida de la iglesia. Entonces, de manera constante se habla de esto, de una virginidad perpetua. La Santísima Virgen siempre, siempre es virgen. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esta virginidad perpetua? Tenemos dos elementos que hemos analizado ya un poquito antes. Una es la consagración virginal y otra es la virginidad perpetua. ¿Cuál es como la diferencia? La consagración virginal es la opción que María hace. Entonces, cuando la Santísima Virgen se descubre, pues, elegida por Dios, nosotros podemos afirmar con toda claridad
que María está haciendo esa opción para consagrarse virgen. A lo mejor uno como sacerdote, cuando hace su elección, cuando uno decide consagrarse a Dios, bueno, ahí viene esa elección, esa consagración personal. Eso mismo sucede en el matrimonio, aunque no hablemos de esa virginidad, pero podemos hablar de una castidad. Ahí se están consagrando. Esa es la parte que toca desde la Santísima Virgen María. Del otro lado, la virginidad perpetua, acá la entendemos como un don, como un regalo que Dios le concede a la Santísima Virgen, precisamente en miras a que iba a ser la Madre de Dios. Así entonces, podemos decir que María, desde la anunciación vive totalmente, totalmente entregada a Dios. No tiene ningún distingo, así como que un pedacito sí, un pedacito no. Entonces un ratito contigo y un ratito con San José. Claro que no. Y esta consagración virginal es para nosotros la forma en la cual la Virgen realiza su propia maternidad. Es una maternidad virginal. Es madre sin tener más hijos para consagrarse total y plenamente a Jesús. Y así entonces, esta virginidad de María nosotros tenemos que interpretarla en el sentido que tenemos aquí. La consagración a Dios y también esa posesión total de una persona por parte de Dios. Tenemos entonces estos vínculos, la consagración a Dios que hace el sujeto, que hace María en este caso, es esa partecita. Pero también podemos decir es como un regalo que Dios le da a la Santísima Virgen para poseerla en razón de esta consagración para que fuera la madre de su hijo. Esto es entonces lo que nosotros podemos afirmar aquí en este punto. Vamos a dar un pasito más. Sí. Podemos ver nosotros entonces cómo la Santísima Virgen, cuando vive el momento de la anunciación, pues definitivamente es una experiencia intensa, fuertísima, del amor de Dios hacia ella. Nosotros podemos pensarnos, imagínense, pues ya casi todos están casados, ¿no? Pero imaginemos esta situación. Resulta que por ahí vivían hace como un siglo y entonces va su marido, su señor, su esposo a escoger una de ustedes que son como 5 hermanas en su casa y su papá le dijo al galán, mira, tengo 5 hijas, escoge la que quieras, ¿no? Y el galán, pues era el más galán de todo el rumbo y el más rico y todo. Pues a lo mejor la persona, la mujer que hubiera sido elegida, pues hubiera sido la ganona, ¿no? Podemos decir nosotros. Y en ese sentido, pues vendría así como sentirse muy especial. Nosotros podemos tratar un poquito, bajo esa comparación, de intuir lo especial que fue esta experiencia para María. La Santísima Virgen María se descubre amada plenamente por Dios, no para cualquier cosa, no para cualquier misión, para ser madre de su Hijo. Y así entonces la Santísima Virgen nos da este ejemplo de virginidad y este es uno de los valores típicos del Evangelio. Aquí quiero detenerme en esta palabra, el tipo. La palabra tipo hoy la hemos olvidado un poquito, pero echemos memoria, antes de que existieran estas tecnologías, pues estaban las máquinas de escribir. La máquina de escribir en la imprenta, las letritas que se ponían sobre la hoja cuando dábamos el teclazo, es lo que se llama el tipo, es el modelo. Entonces ya tengo todos mis tipos, los tipos eran todo el abecedario, entonces es un modelo. Entonces, cuando María asume esta realidad, está inaugurando un tipo del Evangelio. Y es lo que se llama la consagración virginal. Esta consagración virginal, pues tenemos que entenderla entonces como un valor. Nosotros, en primer lugar, pues cuando decidimos como sacerdotes, como religiosas, religiosos, consagrarnos a Dios, asumimos ese voto de virginidad ante Dios en dos sentidos. Primero, para servir mejor a Dios, a su reino, pero también un signo de amor a todos los hombres. Alguien puede decir, y sabemos y se alega a veces con mucha vehemencia, ¿no? Es que ¿por qué no los padres se casan? Se evitaría tantas cosas, que tenga su vieja, que tenga su quién sabe qué, y aparentemente esa es la solución. Y pues por supuesto que no, no va por ahí.
Cuando uno decide consagrarse totalmente a Dios, uno se hace signo, uno debe de tomar conciencia de que uno es como sacramento, uno es como un signo de un amor, y en este caso de un amor de Dios a la humanidad. Es Dios el que se quiere dedicar a través de la persona que se consagra a sus hijos. Piensen un poco en el matrimonio. Cuando ustedes eligieron consagrar su vida con una persona, pues entonces lo hicieron con esa esperanza, con esa apuesta. Y si a lo mejor por ahí, alguna de ustedes, pues por ahí ya se tropezó y el marido se fue y todo lo demás, viene esa falla, ¿no? Viene esa decepción, pues ¿dónde quedó el amor? ¿No? Que el amor que me juraste, ¿a dónde lo dejaste? Ya no se fue signo. En el mismo matrimonio, cuando se da esa consagración, se hacen un signo de amor, de exclusividad. Entonces el esposo y la esposa de manera mutua son signos el uno para el otro de un amor exclusivo. Y así entonces el sacerdote, el consagrado, pues debe de asumir esto. De esta manera la Santísima Virgen María para nosotros es tipo, es modelo de una virginidad en la iglesia. Ahora, ¿cómo entender esa virginidad? Pues el ejemplo de María. Si María es virgen, sabemos nosotros, es por inspiración del Espíritu Santo, y así esa virginidad que se debe vivir en la iglesia es plenitud de amor, y el amor es fecundo. Esta parte es muy sencillita, pero es muy importante, porque entonces parecería que una persona que está viviendo, por ejemplo, el sacerdocio y no asume esta verdad, entonces está como frustrado, está como castrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene hijos, entonces por eso pasa lo que pasa. Pues si se ve esa consagración de otra perspectiva, claro, voy a estar como atrapado, no voy a estar dando fecundidad, pero si uno comprende que esa consagración no es para que me encierre, no es egoísmo, sino es en razón de amar a los demás en nombre de Dios, entonces ahí viene la fecundidad de una virginidad. Cuando decimos que hay una maternidad virginal en María, es una maternidad que da fruto, que es fecunda. Y el fruto de esa maternidad somos nosotros. Somos los hijos de Dios, los hijos de María. Por eso María es madre nuestra. Está ejerciendo sobre nosotros una maternidad espiritual. Aquí nosotros debemos estar atentos porque de lo contrario pues estaríamos perdiéndonos terriblemente de esta verdad. Ahora, damos un paso más en este sentido. Tenemos ahora cómo María está haciendo una renuncia, ¿sí?, a una maternidad al estilo del Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento era fundamental, era importantísimo entonces tener hijos. El tener un hijo significa precisamente que hay una bendición de Dios. Dios les había prometido a los suyos que tendrían una gran descendencia y que esta gran descendencia sería como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y entonces María está renunciando a ese tipo de fecundidad, a ese tipo de hijos. Y a la hora de renunciar, pues también está dando como una apertura. Porque a lo mejor si yo, por ejemplo, sacerdote, me hubiera casado, pues hubiera sido muy prolífico, no se hubiera tenido 12 hijos, ¿no? La persona que he conocido que más hijos ha tenido 62 hijos. Un señor que no les digo cuántas mujeres tenía, pero 62 hijos echó el fulano. Bueno, pues obviamente eso es limitado respecto a la comparación de los hijos espirituales que se pueden engendrar. Bajo esta luz está la fecundidad. ¿Qué pasa con San José en esta realidad? A San José entonces, de manera previa, no se le invitó a dar un consentimiento a la concepción de Jesús. A San José ya le avisaron hasta después. La anunciación, el momento de la anunciación es en primer lugar a María. Dios está pidiendo esto para consagrarte en esto. Es ahí donde la Santísima Virgen está teniendo, está teniendo esa oportunidad de estar consagrando su vida al Señor. Pero San José no. San José viene su consagración, digámoslo así, en un segundo momento. En un segundo momento también hay como una especie de anunciación, la anunciación a José.
donde cuando San José se entera de que María está esperando un hijo y entonces María está con esas apuraciones y San José pues piensa que pues mejor ahí nos vamos, ahí te dejo para que no te haga nada. Y es cuando a San José se le aparece el ángel. Y ahí en esa aparición, en esa anunciación, se le hace ya en ese segundo momento esa invitación para aceptar su papel. ¿Cuál va a ser el papel? De esposo de María y una misión paterna respecto a Jesús. Esto hace que San José adquiere esta característica de ser el padre putativo del Señor Jesús. Padre putativo, en los cuadros que se ponían para San José, se pone así, PP. Eso es lo que significa. Si ustedes ven algún cuadro de San José, ya con su cierta antigüedad, van a encontrar ese detalle. Dos letras P, y eso significa en San José que es padre putativo. De ahí viene que a los Josés les digamos Pepes, porque eran dos P's las que estaban. Y esa es la invitación que asume San José. Es el padre, digamos, adoptivo de Jesús. Él también asume esta realidad. Bueno, este es el contenido de lo que tenemos para esta parte del tema. María Virgen, María Virgen después del parto. Voy a hacer aquí el espacio por si hay alguna pregunta, por si hay alguna duda de alguno de ustedes. Me hace la señal para que podamos ir dando pie al micrófono y podamos continuar. Este sería lo que es el final de este tema 10, la virginidad de la Santísima Virgen María. No sé por ahí si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. A ver, aquí con Hilda, voy a ir con Hilda para desactivar el micrófono. Ahora sí la escuchamos. Padre, yo Sí. estuve leyendo unos libros y en el internet de San José y y decía que él desde su vida, desde que era niño y todo, ya estaba consagrado a Dios y él se había consagrado a Dios. Así es que él, cuando ya le avisaron de la Virgen y de lo que iba a suceder, él ya sabía, ya llevaba la consagración de Dios, o sea, él también ya era virgen, Ahí ¿sí? esas son afirmaciones que bíblicamente no las podemos sustentar. La Biblia no nos dice absolutamente nada de esa vida anterior a San José. A veces Han es- los datos que pueden tenerse al alcance, recuerden, son de los evangelios apócrifos, y entonces son datos que nos aporta la misma tradición y que pues pueden ser válidos, pero tampoco es algo que podamos afirmar como una verdad bíblica, porque no hay citas bíblicas que nos hablen de San José antes de que salga en escena acá con María. Ujú. sí, hay una iglesia en Belén, de Ajá. donde nació San José, desde ahí dicen, hablan de su vida de niño y de todo, y consagrado siempre a Dios. O sea que él llevó también una vida preciosa. Ya desde cuando Dios lo había, pues yo creo que tomado en cuenta. Sí, sí, también seguramente tenemos que hablar de una elección en la persona de San José. Y la persona de San José es elegida para esta misión paternal, ser padre adoptivo, y seguramente uno puede suponer pues que esa vida previa de San José pues fue muy buena, muy santa, pero pues no tenemos la oportunidad ahí de hacer una mayor afirmación porque no tenemos dato bíblico. Esto podemos decir es lo que aporta la tradición que se nos va comunicando y no es contrario a la escritura, no es un elemento que diga uno, no, no, eso está mal. Claro que no, porque es un valor que uno asume por la misión que San José tuvo. Bueno, no sé si hubiese alguna persona más que tenga alguna pregunta, Es alguna padre. duda. Sí, creo que no. Nadie, nadie, nadie. Bueno, el día del examen, vamos a ver si nos salen. No crean. Vamos a pasar entonces al siguiente tema, que tiene que ver entonces ahora con esta partecita. Déjenme compartirlo.
Por ahí si alguien puede decir si ya están visualizando estos esquemas. ¿Sí? Ok, ahí estamos. Gracias, Angélica. Entonces, déjenme aquí que estoy teniendo una complicación. Listo. Vamos a ver y el tema 11, lo que se refiere a la asunción de la Santísima Virgen María. María que es llevada a los cielos. Y también pues aquí hay algunos puntitos de debate que se van generando en las formas en lo que se va sucediendo. Esta fiesta de la Asunción de María a los cielos pues significa la glorificación corporal de María. Y esta glorificación corporal de María es algún puntito aquí que vamos a tener donde muchos luego se atora la cosa. Hablar de la glorificación, ojo con ese detalle, corporal y de manera anticipada. Es decir, María ya está en el lugar a donde vamos a estar todos. María ya se nos adelantó, digámoslo así, de esa manera, bajo esa perspectiva. María ya se adelantó a estar con el Padre Dios, a donde todos nosotros, pues vamos a estar. Esperemos en Dios después de la resurrección final. Y ese adelanto, ese anticipo es en su cuerpo. Si ahora se muere un ser querido de cada uno de nosotros, pues decimos que la persona ya está gozando de la presencia de Dios en cuerpo y en alma. Perdón, en alma. Solo el alma es la que ya está con Dios. Pero nuestros cuerpos permanecen en este mundo, permanecen en esta tierra. Y es ahí donde viene pues esta situación especialísima de la Virgen. Ella, decimos nosotros, en cuerpo y alma, está ya en la presencia del Señor. Esto es lo primero, en cuerpo, y luego de manera anticipada, porque es algo que será después. Hay quienes quieren justificar esto desde esta realidad del capítulo 11 y el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y aquí pues nosotros no tenemos elementos que nos permitan hacer esa realidad. Capítulo 11 y 12 de Apocalipsis ciertamente nos habla de una mujer, pero es difícil identificar a qué se refiere San Juan en el Apocalipsis. Se puede hacer la lectura en tres sentidos. Esa mujer puede ser, por supuesto, María, pero también puede ser la iglesia o también puede ser el pueblo de Israel. El pueblo de Dios que es visto bajo la figura femenina. Recordemos cómo en el Apocalipsis San Juan gusta mucho de usar esta figura de los banquetes, el banquete de las bodas del Cordero. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sabemos, entonces se desposa. Y esa esposa, entonces ahí es la iglesia, es su pueblo, es la nueva Jerusalén. Entonces, de manera explícita, nosotros no podemos tener, ojo con esto, ningún elemento que hable de la Asunción de María. En la Biblia no hay ninguna cita que nos hable de la Asunción de María. Entonces, aguas acá con este punto para que no busquemos donde no hay. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿de dónde sale y por qué hablamos de esto? Vamos a echarle una mirada a esta partecita de una constitución apostólica que se llama Munificentesimus Deus. Esta constitución apostólica nos va a dar elementos que nos van a permitir hacer la afirmación de que María está en el cielo, de que María ha sido asunta en cuerpo y alma. ¿De dónde nos basamos en esta constitución apostólica? Primero considerando que San Lucas, San Mateo, en los testimonios que nos dan, podemos nosotros deducir que hay una estrecha unidad entre el Hijo y la Madre. La Santísima Virgen y el Señor Jesús tienen una profunda intimidad. Y esa intimidad va más allá de lo que se vive en esta tierra, va más allá de lo que se vive en este mundo. Por lo tanto, se dice que esta realidad no se debe de romper con la muerte. No se debe romper con la muerte. Eso es lo que nosotros ahí debemos pues de cuidar. La identidad, la unión
así que identifica a María y a Jesús en esa relación de madre-hijo, no se puede romper. Y entonces, esto podemos decir por naturaleza, exige la glorificación de María en cuerpo y alma. Si la Santísima Virgen en su cuerpo y en su alma es elegida por Dios para la misión más grande que ha habido, entonces ese cuerpo de María, que fue, digamos, la casita de Jesús, su tabernáculo, no podía corromperse, no podía corromperse. No sé si sirva la comparación. Si a lo mejor uno de nuestros papás, de nuestros abuelitos, resulta que se murió y de herencia me dejó por ahí su casa. Entonces, como que de primer momento, si las posibilidades lo permiten, uno trata de conservar esa casa. Porque es la casa donde viví con mis papás, donde están mis recuerdos, donde yo fui creciendo, donde fui encontrando tantas y tantas cosas en mi vida. Es un lugar especial para uno. Y al ser un lugar especial para uno, entonces esa partecita nos hace como caer en la cuenta del cuidado que uno va a tener para cuidar la casa. Pensemos así. El cuerpo, el seno de la Santísima Virgen es como esa casa que el Señor Jesús quiso tener para venir a esta tierra. Por eso esa casa, ese cuerpo, tiene que ser glorificado totalmente, plenamente. Y aquí tenemos lo que se llamará la teología de la nueva Eva. Vamos a ver un poquito esto ahorita adelantito. ¿Qué significa la nueva Eva? Nada más así como para que nos ubiquemos. La primera Eva, ojo, por la palabra de la serpiente, engendra el pecado, engendra la desobediencia y de la desobediencia el pecado junto con el primer Adán. La segunda Eva, María, por la palabra, pero ahora ya no el espíritu del mal, la serpiente, sino la palabra que es el Dios vivo y verdadero. A través del espíritu se encarna esa palabra por su obediencia y da vida. Entonces varios autores van a hacer una especie de paralelismo. Obviamente el paralelismo principal no es María con Eva. El paralelismo principal es Adán y Cristo, el primer Adán y el segundo Adán, así lo presenta San Pablo. Este Adán, el primer hombre, ha traído la ruina por el pecado. El segundo Adán, Cristo, recapitula, salva, redime, trae la vida. Y junto a este Adán y a este Cristo viene la figura de la primera Eva y la segunda Eva. La primera Eva, entonces, que del espíritu del mal engendra la muerte. Y la segunda Eva, María, que del espíritu del bien, el Espíritu Santo que la cubre, entonces engendra la vida. Es un poquito ahí. Esto lo vamos a ver más adelantito con más profundidad. ¿Cómo comprender esta partecita en esta teología de la nueva Eva? El punto central es Cristo. Cristo está teniendo una lucha en contra del mal. Y a la hora de tener esa lucha en contra del mal, digamos así, invita a la fiesta a la Virgen, ¿no? La Virgen María es asociada en esta lucha. ¿En qué sentido? Pues que fue a través de María que Cristo nace. ¿Por qué fue así? Por puro designio divino, por el amor de Dios. No podemos nosotros determinar o decir es que así tenía que ser o a fuerzas. Pues claro que no. Dios pudo haber nacido de muchas maneras, de muchas formas, pero al final el Señor elige ese camino. María entonces es asociada desde el momento de la anunciación, de la encarnación con Cristo. ¿Cuándo se da la lucha? ¿Cuándo se da la lucha de Cristo contra el mal? Esa lucha generalmente la ubicamos nosotros en el momento de su muerte y de resurrección. Decimos, Cristo vence el pecado en ese momento de la muerte y de su resurrección ahí en la cruz. Esto es cierto, pero aquí estamos hablando de la última parte de la victoria. Pero la lucha no empieza nada más ahí el viernes, el sábado santo, el domingo de resurrección. La lucha de Cristo contra el mal empieza desde el momento de la encarnación. En este mundo, cuando Cristo se encarna en María, entonces desde ese momento ya se está dando la batalla, digámoslo así. Y a lo largo de toda la vida de Cristo, el Evangelio nos lo va a presentar. Cristo
liberando a los hombres de los espíritus inmundos. Fue una larga batalla, podemos decir, de manera temporal de 33 años, hasta que el Señor Jesús, en muerte y resurrección, ya lo vence. Entonces, la Virgen María es asociada a esta lucha contra el mal por parte de Cristo. Y entonces, Cristo hace que María participe de esa victoria. Precisamente por esa lucha que María junto con Cristo hace, es que nosotros podemos hablar de este misterio, de la Asunción. Está tan unida María a su Hijo que reclama la misma unidad que decíamos es lo que reclama que María vaya a los cielos. Vamos a dar un paso más con esta constitución que nos va ayudando esta partecita. ¿Cómo hacer el entendimiento entonces de esto? Primero, recordemos, María está exenta del pecado original y fue vencedora en su vida del pecado, porque María no solamente no fue que no tuviera pecado original, sino que no tuvo pecado. Ya después no hubo pecados personales, digámoslo con más precisión. ¿Por qué María fue capaz de decirle no al pecado? Pues por la gracia que tenía. Recordemos, en 2 ocasiones al inicio el ángel le dice, alégrate María, llena eres de gracia, llena, plena, estás plena de gracia. Y cuando María titubea, que le dice al Señor, al ángel, le dice, oye, pero ¿cómo va a ser esto, no? Y el ángel se lo repite, tú has hallado gracia ante Dios. En 2 ocasiones ahí San Lucas nos muestra a la Santísima Virgen llena de gracia. Y por esa misma gracia, entonces la Virgen no solamente quedó exenta del pecado original, sino que venció también el pecado. En algún momento hablamos en la clase de si María tuvo tentaciones o no. Y esta parte decíamos no está definida, pero si decimos que la Virgen no tuvo tentaciones, le estaríamos como poniendo incluso por encima de Cristo. Si Cristo mismo en el desierto fue tentado por Satanás, pues la Virgen María no va a estar por encima de Cristo. La Virgen sufrió tentaciones, claro, claro, sufrió tentaciones, pero eso no significaba que estuviera inclinada a ellas y por supuesto que cayera en las tentaciones. Esto es lo que nosotros vemos por la gracia. María pudo ser fiel a ese llamado. Y entonces, por esa fidelidad, la Virgen vence la otra dimensión del pecado, la muerte. Y esto, ojo, porque esta es aquí la parte clavecita, por favor. No es porque ella fuera así muy chipocluda, ¿verdad? Vencer la muerte es por los méritos de Cristo. Es porque estaba llena de una gracia, pero una gracia que no es suya. Recordemos la palabra gracia, es gratis, es dada, es la gratuidad. Si la Virgen María es capaz de vencer el pecado, es porque está llena de gracia, pero ella no es la fuente de esa gracia. Ella recibe la gracia del Padre Dios, queda llena de gracia, ha hallado gracia ante Dios, y por esa gracia la Virgen puede vencer al pecado por esos méritos de Cristo. Entonces, esta partecita exige su glorificación definitiva. Por su maternidad divina, dice esta exhortación apostólica, la Virgen tiene que ser redimida de una manera especial. Viene ahí en el esquema lo que dice literalmente esta partecita de cómo se proclama este dogma de la Asunción, 1950, allá hace ya que 70 años por Pío XII. Dice, la Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad, obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias. Al fin, como supremo coronamiento de sus privilegios, fue preservada de la corrupción del sepulcro, y vencida la muerte, como antes por su Hijo, fue elevada en cuerpo y en alma a la gloria del cielo, donde resplandece como reina a la diestra de su Hijo. Entonces, vamos aquí a algunos detalles que hay que remarcar un poquito. Esta unidad, primero, la unidad de María. Esta unidad de María con Cristo
desde toda la eternidad. La Virgen María, podemos decir, entra en los planes de Dios, en la mente divina. Nosotros a veces decimos, bueno, hemos sido llamados a la existencia, sí, sí es cierto, pero no significa que a partir de que yo nací, yo exista. En la mente de Dios existimos desde la eternidad. Puede escucharse quizás un poco atrevido, pero en ese sentido nosotros somos eternos. Somos eternos porque desde siempre en la mente divina estamos presentes. Esta afirmación permite afirmar, reafirmar que María está cerca, unida, cerquísima, íntimamente a su Hijo desde siempre. Ahora, por esta unidad es entonces que María tiene un triunfo pleno sobre el pecado y sus consecuencias. Tantito antes estábamos diciendo, si María vence a la muerte, si María no cayó en la tentación del pecado, es porque está llena de gracia. Entonces, fíjense aquí, la gracia es Cristo. A veces pensamos que la gracia es una cosa, es como una especie de regalito. ¿Verdad? Aquí te traje tu regalito y destápalo y usa. No, no. La gracia no es una cosa. La gracia ante todo es una persona. Es Cristo, es Dios. Entonces, cuando María está unida a Cristo desde esa eternidad, es porque ya desde antes María está llena de Cristo, está llena de Dios. Nosotros decimos, estoy en gracia. Bueno, ¿por qué estoy en gracia? Pues porque estoy unido a Dios. ¿Por qué estoy unido a Dios? ¿Cuál es la forma, ¿no? de unirse al Señor? Pues amándolo, amando lo que Él nos pide, sus mandamientos, su voluntad. Aquí hay un proceso muy interesante, hoy les comparto esta lectura. En la vida de nosotros en lo ordinario, hablamos en los sistemas políticos más ideales, no perfectos, de la democracia. La palabra demos significa pueblo. Entonces, en una democracia lo que se busca es hacer la voluntad del pueblo, la voluntad de la mayoría. Pero sabemos que eso no es perfecto, porque en una de esas a lo mejor vamos a hacer una elección, una votación para determinar de qué color va a ser el sol. Y entonces se hace un plebiscito, una consulta popular muy democrática, y resulta que la mayoría de las personas dijeron que el sol es negro, lo cual es inverosímil. Entonces, no porque la mayoría, no porque el demos, el pueblo, haya dicho eso, se tiene que llevar a cabo esa voluntad. Es que eres antidemocrático porque no aceptaste el resultado. No, no, soy realista. Hay cosas que se llaman principios. Y los principios están, ojo con esto, están por encima del pueblo, están por encima de esa mayoría. Esto nos tiene que ayudar a pensar, por ejemplo, en la vida, en el aborto. Hemos visto esas discusiones que ha habido y cómo se olvida que la vida es un principio, la vida no es algo que uno elige. Yo no elijo nacer. Yo no estoy así como que no sé dónde eligiendo, yo quiero nacer el 25 de agosto del 2025 y quiero nacer por allá en Hawái. No, tú y yo no elegimos dónde nacemos. La vida es un principio, es un valor y está por encima de todo. No es algo que se tenga que elegir democráticamente. Entonces, nosotros en la iglesia, en lugar de hablar de una democracia, tenemos que hablar de una cristocracia. Una cristocracia. No vamos a hacer la voluntad de la mayoría, no vamos a hacer la voluntad del demos. Buscamos hacer la voluntad de Cristo. Entonces, en una cristocracia, yo voy a renunciar a mi forma de ver la vida, a mis criterios, a mis pensamientos, para empaparme de Cristo, para que sea Cristo el que vive en mí, como dice Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y entonces en esa cristocracia, mi tarea, donde quiera que me encuentre, es descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Cristo? ¿Qué quiere que hagamos? Y a la hora de asumir la voluntad de Cristo en mi vida, entonces yo voy a ser un fiel discípulo suyo, voy a tener una mayor intimidad con Él, una plena unidad, porque no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que quiere el otro. Esta cristocracia, podemos pensar, es donde vivía María.
Si María fue llena de gracia fue porque vivía en esta cristocracia, es decir, porque no hacía su voluntad, porque hacía la voluntad de su Señor, hacía la voluntad de Cristo. Ay, pero todavía no nacía Cristo. No, pero está Dios. Y en Dios está Cristo. Dios es uno y trino, lo sabemos. Por eso, si nosotros queremos vivir en gracia, si queremos tener este triunfo contra el pecado, eso se va a dar en la medida en que nos unamos a Cristo. Si yo estoy unido a Cristo, si yo estoy tratando de hacer lo que Cristo me pide, eso me va a alejar del pecado, eso me va a llenar de la gracia. Y eso es lo que le da el triunfo a la Santísima Virgen sobre el pecado. Damos un paso más acá. Dice entonces, hay un pleno triunfo sobre el pecado, las consecuencias, al fin como supremo coronamiento de sus privilegios. Sus privilegios. María fue privilegiada, pues claro, fue elegida también desde la eternidad para ser la madre de Cristo, ¿no? Y eso pues nadie se lo va a quitar. Fue elegida, es el privilegio. Y entonces, como supremo coronamiento de esos privilegios, María tiene que ser preservada de la corrupción, preservada de la corrupción del sepulcro. Aquí entramos en algo interesante. Es decir, María no tuvo entierro, digámoslo de esa forma, de esa manera. La Virgen María fue preservada ahí, en su cuerpo, de esa corrupción del sepulcro. No se echó a perder, si se vale la expresión, perdonen ustedes, un poco corriente a lo mejor, pero la Virgen no se echa a perder cuando está ahí en el sepulcro, ¿no? Y el detalle interesante aquí es que también la Virgen es preservada, perdón, vencida la muerte, dice, preservada de la corrupción del sepulcro y vencida la muerte, como antes su hijo, fue elevada en cuerpo y alma. ¿Por qué es interesante este pedacito? Es pedacito, este pedacito es interesante, primero, porque no afirma si la Virgen murió o no murió. La Biblia no dice nada. Entonces nos vamos guiando por la tradición, por el magisterio, como estamos viendo ahorita de primer momento, y no se nos aclara. En la costumbre de algunas regiones, incluso aquí en nuestro país, se celebra la fiesta de la dormición de María. María se durmió. Pero ¿qué significa realmente esa fiesta de que María se haya dormido? Podemos recordar en el libro de Hechos de los Apóstoles, que hemos visto hace unos días en misa, cuando viene el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, el libro de Hechos termina diciendo que Esteban se durmió en el Señor. Y sabemos que ese dormirse en el Señor fue que lo apedrearon y lo mataron. Y Pablo estaba ahí, dice la Biblia, para dar su consentimiento. ¿Qué significa dormirse en el Señor? No lo tenemos aquí. Y aquí no nos dice eso. ¿Qué pasa con María? Pues nos dice que no quedó en el sepulcro, podemos decir que no se corrompió, no se echó a perder en el sepulcro, y que al igual que el Hijo, vencida la muerte, se eleva en cuerpo y alma. Igual que el Hijo murió, y María no va a estar por encima de Jesús. Si Cristo murió, entonces nosotros podemos afirmar que María también participó de la muerte. Pero al igual que Cristo, Cristo no se corrompió en el sepulcro, tampoco María. Y así como Cristo resucita y es llevado a los cielos, también nosotros decimos que la Virgen María es llevada a los cielos y está ahí resplandeciendo con la gloria. Esta partecita es entonces la que nos presenta a nosotros Pío XII en esta encíclica, donde él está haciendo esa proclamación del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Es algo, le recuerdo, que no lo tenemos bíblicamente, y entonces aquí tenemos que echar mano de la tradición, de lo que dicen los santos padres, de lo que va diciendo el magisterio. Y nosotros tenemos pues que ir organizando ese dato, esa información. Vamos a dejar aquí la clase, ya tenemos una hora de clase, vamos a dejar 15 minutos ahorita, si hubiese alguna pregunta, alguna duda respecto a estas cosas que hemos contemplado hoy, para poderla resolver. Entonces, si alguien tuviese alguna pregunta, alguna duda, vamos con Hilda.
Listo, ya puede usted hablar, ya está con su micrófono. Padre, la gracia que Dios nos da para nosotros es un don, ¿no? Claro, Además, eh, esa gracia solo la tenemos cuando comulgamos, no, no, cuando no, estamos libres de pecado. no. La gracia siempre está en nosotros. E incluso, ojo, aunque estemos en pecado. Aun cuando yo esté en pecado, no se pierde la gracia. Voy a poner este ejemplo. Cuando una persona se acerca a bautizar a sus hijos, y es esa gente que nomás los trajo a bautizar y que los va a volver a traer a la primera comunión y que después de la primera comunión van a venir hasta no sé qué día, ese sujeto que se bautizó y que a lo mejor no regresó y que no volvió a comulgar y que no sé qué, ya lleva la gracia. Porque la gracia del bautismo, decimos, es un sacramento que tiene carácter, que es indeleble, no se borra. El bautismo me es dado y yo no puedo desbautizarme y decir, es que ya no quiero ser bautizado, entonces rechazo la gracia. Es como si la gracia, haciendo una analogía, fuera una semillita y esa semillita se quedara ahí guardada. No se pierde, jamás se pierde, ahí está, porque Cristo está siempre con nosotros, en nosotros. ¿Se perdería en algún momento? No, jamás, porque desde que soy constituido como creación de Dios, como hijo de Dios, ahí se queda. Y una persona que esté bautizada, que no está bautizada, no tiene esa gracia, Sí, ¿o sí? claro, porque es parte de la creación de Dios. Como yo soy fruto de ese amor de Dios, todo lo que existe es fruto del amor de Dios que crea. Entonces, incluso una persona no bautizada también tiene una gracia. Quizás no tiene una gracia sacramental, pero sí tiene una gracia. Y es aquí donde tenemos que dar ese salto que les comentaba. No podemos ver la gracia como una cosa, porque si no, entonces sí, es que ahorita la tengo y ya se me perdió y quién sabe dónde la encontró y no. La gracia es la presencia de Cristo, de Dios. Y nosotros los humanos que hemos sido creados a imagen y semejanza del Hijo, entonces siempre tenemos esa gracia. Siempre, siempre, no se pierde. A lo mejor no la usamos, a lo mejor no fructifica, no da frutos, pero no significa que la pierda nunca. ¿Cómo hacer para que nuestra gracia dé frutos nosotros en la vida ordinaria? Pues con los sacramentos. Con los sacramentos. Los sacramentos, digamos, vamos a poner así el ejemplo, ¿verdad? Son como esas jarritas que echan agua para regar la semillita que está fundada. Y entonces va a ir creciendo. Ahí, por ejemplo, esto nos tiene que servir mucho, especialmente en la reconciliación, en la confesión. A veces yo me quiero confesar hasta que tenga mis pecadotes. Y a lo mejor, pues digo, no es que seamos santos, 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 pero pues uno dice, bueno, pues tampoco soy tan malo, malo, malo. Entonces no tengo pecados graves, tengo pecados a lo mejor veniales, chiquitos, como lo queramos poner. Pero al final y al cabo el problema es que yo no estoy creciendo en la gracia. Yo voy a decir, pues me voy a confesar hasta dentro de un año en Semana Santa que haya confesiones y pues nunca tuve pecados grandotes, entonces pues ahí aguanto muy bien. Sí, a lo mejor el perdón a los pecados cometidos no ha sido tan necesario, entre comillas, pero nos damos cuenta que también en la reconciliación estamos recibiendo una gracia, estamos recibiendo esa agüita que nos está haciendo crecer la planta, fructificar. Yo les comentaba, creo en alguna ocasión, a mí en testimonio que siempre me llamó la atención de San Juan Pablo II, ¿no? Que se confesaba cada 8 días, los viernes. Yo me acuerdo cuando supe eso, la primera vez dije, no, hombre, pues qué pecador. Este, Ni yo, ¿no? Que soy tan malo. Pero uno va comprendiendo que la gracia es esa intimidad con Cristo y es donde uno recibe al Señor. Entonces la gracia no es una cosa, es Dios mismo. Y uno tiene que tomar conciencia de ello. Por ahí un poco la cosa. Y todos tenemos gracia. No sé si con eso quede ahí, doña Hilda. Sí, Padre, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Hubiera alguna duda, pregunta? Nada, nada, nada de nada. Bueno, nos quedan 10 minutitos. Vamos a echar nosotros quemita. Aprovechando entonces acá el tiempito. Vamos a dar el paso
a ver cómo se fue dando esto, a ver cómo se fue dando en el camino del tiempo. Entonces, lo primero que tenemos aquí es echar mano de la evolución de este dogma en los primeros siglos. Es como una manera histórica nada más esto, un repasito. En el huerto de Getsemaní, allá en Tierra Santa, en Jerusalén, si alguien ha tenido la oportunidad de estar por aquellos rumbos, está la basílica de donde está junto al huerto de los olivos, y ahí hay una parte muy, muy cercana a esa basílica, hay una iglesia muy pequeña donde se venera el sepulcro de la Virgen. Entonces, hay una iglesia, no recuerdo en manos de quién está, no está en manos de la orden franciscana, pero hay un lugarcito ahí donde se celebra, se dice que ahí estuvo sepultada la Virgen. Es un dato que tenemos. Otro dato que tenemos es como también desde antiguo, en esos primeros 4 siglos, está esta fiesta de la dormición de María. Aquí en el lenguaje común de inmediato, pues pensamos la dormición, pues se quedó dormida, pero no se murió. Como cuando Jesús va a ver a Lázaro, ¿no? Está allá en el sepulcro y entonces las hermanas le dicen, ¿no? Ya no le abras, maestro, ya lleva 4 días, ya está todo apestoso, ¿no? Ya. Y Jesús les dice, ¿no? Cuando va a verlos a sus discípulos y luego a las hermanas, vamos a ver a Lázaro que se ha dormido. Esa palabra dormirse, entonces, en algún momento, si la entendemos nada más, pues voy a echar un pestañita, ¿no? Ahí ahorita, o ya es la muerte. Lázaro físicamente en aquel momento ya estaba muerto. Esteban, cuando en Hechos de los Apóstoles les decía, también está muerto, también está muerto. En el oriente, ahí en los rumbos de la iglesia ortodoxa, tenemos esta partecita que se va generando. En los textos de aquellos rumbos están convencidos de la santidad de María. Luego hay una ignorancia total acerca de cómo terminó la vida de María. Y también en Jerusalén se empieza a celebrar una fiesta a mediados de agosto. Esta fiesta será después lo que llamemos la Anunciación, de la Asunción, perdón, de María. Aquí se tiene ese silencio, esa fiesta, perdón. Y donde hay silencio es del lado nuestro, en el lado de Occidente. Entonces, los santos padres de los primeros siglos, aquí encontramos un silencio, no se nos está diciendo nada propiamente de esto. ¿Por qué puede ser esto? Una, porque los escritos de los santos padres, primero, pues no son la única forma de comunicar la tradición. Eso nos debe de quedar claro, no era la única manera. Y esta parte que sigue siendo totalmente válida, tal vez, y solo tal vez, no era oportuno hablar de la Asunción de María por peligro a deificarla, a hacer de la Virgen una especie de diosa y que a veces con honestidad pues tenemos que reconocer, podemos caer en esos extremos. En algunas circunstancias vemos expresiones nuestras donde pues lo que importa es María. Jesús, quién sabe dónde quedó, no sé, para no darle tanta vuelta. 12 de diciembre, ahí sí todo mundo, hasta los protestantes son guadalupanos, pero no comulgo, no voy a misa, no me importa, ¿no? Y esa parte es siempre ese riesgo, y cuando incluso algún protestante nos critica por ello, pues también reconocer pues, que lo hace también con algo de razón. Entonces, esa parte quizás los santos padres no hablaban de este tema porque se corría ese riesgo en cómo se iba dando la cuestión. Bueno, vamos a parar aquí la clase. No sé si hubiese alguna duda o lección, alguna duda o pregunta, perdón. No. Bueno, la clase, perdón, hoy creo que hubo una confusión. Hace 8 días les pedí de favor que fuera a las 11 porque tenía yo reuniones y cosas ahí que me movieron mi horario, pero la de ordinario la dejamos 11:30 como estamos, 11:30 el jueves y a las 12:45. Nada más, si en algún momento ya llega a surgir algún otro momento de reunión, ya yo les comentaría, ya lo platicaríamos. Pues espero que estén bien, cuídense por favor, échenle ganas, no anden de vagos ni de vagas en las calles.
cosas. Y estuvieron ahí la camarita, por ahí a Raúl, el licenciado Raúl S. Mendoza, va a estar ahí acompañándonos en clases mientras lo permitan sus tiempos para hacer un poquito de María. Vamos a hacer para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Virgen, nos ponemos confiados en tus manos. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón siempre dispuesto para amarte, para llevarte siempre junto a nosotros y para que tú nos ayudes a encontrarnos con tu Hijo, con Jesús. Que es tiempo Ese es de nuestro ir a camino, Estados para Unidos, llegar que cada se día más empiece a a casas. Cristo. No, Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muy bien, tengan buena tarde, cuídense. Por ahí alguien le idea de ver las diapositivas, alguien me las pidió, pero perdí el WhatsApp. Me dio un correo porque no le habían llegado en el WhatsApp, no las había podido abrir. Entonces le pido que me lo pueda volver a enviar. Y bueno, en un ratito les echo ya las diapositivas y la grabación de la clase para que puedan tenerla ahí en su alcance. Cuídense mucho, por favor. muchas gracias, padre. Ahora pues. Gracias, padre. Me dolió mi cabeza por tratar de poner